Hola a todos y bienvenidos a otro Leyendo Historias Paranormales de mis seguidores. Esta es la parte 21 y voy a leer historias paranormales que me habéis mandado a este correo. Mándame tu historia paranormal a este correo si quieres que salga en las siguientes partes. También voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok. No olvidéis suscribiros al canal si os gusta este tipo de contenido y dejarme un me gusta. Y ahora ya empecemos a leer vuestras historias paranormales. La primera historia me la ha enviado Yunjin y dice: me llamo Mitch, te cuento esto porque la verdad no le hallo una explicación. No voy mucho a reuniones familiares, pero fui ya que era Navidad. Fue en casa de mis tatarabuelos. Llegué a la casa de mis tatarabuelos, la reunión iba normal, hasta que me dieron ganas de hacer pis. Resalto, mis abuelos murieron ahí. Bueno, sigo. Fui al baño para hacer mis necesidades, pero cuando me volteé para agarrar el papel en el reflejo de la taza, vi una bola blanca en la esquina. Grité y salí corriendo y todos se asustaron. Mis papás dicen que yo no podía hablar bien, así que pasaron minutos hasta que pude hablar un poco mejor. La razón por la que no le hallo una explicación es porque el baño está pintado de verde, al igual que el techo, y el marco de la puerta es negro, y la puerta café. La taza verde, no había nada blanco en ese lugar, ni el foco ya que es amarillo. Yo pienso que eran mis abuelos, ya que dicen que a varios de mis tíos y hermanos de mi abuelo dicen que han visto a mi tatarabuela por el patio y la cocina de esa casa. ¿A alguien le ha pasado algo como esto? Esta historia me la ha mandado Andrea y me ha dicho que esta historia le ocurrió a su amiga y dice: en mi casa han muerto muchos familiares y desde pequeña siempre veía un hombre alto sin rostro, era como una sombra negra. Al principio me daba miedo pues era una niña de 5 o 6 años. Cada noche ese hombre se aparecía y se acostaba a mi lado. Poco a poco me acostumbraba a él y le dejaba un hueco en la cama. A veces me hablaba, pero no se escuchaba. Era como si me hablase por telepatía. Hay que aclarar que mi padre murió también en mi casa, como mis abuelos, mi abuelo y mi abuela, mi tío y otros parientes. Volviendo al tema, él me decía: estoy con tu padre, pronto estarás con nosotros. Llegó un punto de que, de acostumbrarme, me empezó a asustar. Un día se lo dije a mi madre y mi madre llamó a una curandera para que limpiara la casa de malas energías, y ella nos dijo que aquí había un espíritu que no tenía buenas intenciones. Desde ese día no lo volví a ver. La siguiente historia me la ha enviado Carolina y dice: te voy a contar unas 2 situaciones raras que me han pasado. Desde que tengo unos 8 o 9 años, duermo sola porque nunca me dio miedo. Según yo, siempre estaba conmigo el portero. El portero es un fantasma que inventé cuando era chica. No me acuerdo cuándo, porque para mí siempre estuvo ahí. Siempre estaba al lado de las puertas y de vez en cuando le hablaba. Nunca me respondió, pero siempre lo sentí. Lo llamé el portero, porque siempre se cierran las puertas sin viento y siempre que yo lo decía, cuando es de noche, veía una figura oscura, no muy alta, de un joven, al lado de mi puerta. Ya no vivo en esa casa porque me mudé con mis padres por cosas de trabajo, pero mi hermana, universitaria, sí vive ahí. Por eso la visito, siempre. Hasta hoy lo siento y lo veo de noche. En la casa en la que vivo también veo una sombra negra. Al lado de mi puerta, es como la del portero. Pero esta sombra no es muy buena, eso es lo que siento. En la casa en la que vivo ahora siento que me sigue un espíritu de un hombre. La siguiente historia me la ha mandado Juli y dice: mi nombre es Juli, soy de Argentina, tengo una historia para contarte que me sucedió hace algunos años. La verdad es que a mí desde pequeña me pasan cosas paranormales, pero una de las peores que me han pasado fue cuando tenía 10 años. Todo esto ocurrió en la casa de mi abuelo, que para ese entonces vivía en el campo. Mi abuelo siempre me decía que si me iba a caminar al campo que volviera antes de las 6 de la tarde, porque cuando oscurecía pasaban cosas paranormales. Él siempre me decía cosas similares a esa, e incluso me contaba experiencias paranormales que le habían sucedido a él. Una tarde me fui a la casa de mi amiga que vivía un poco lejos de la casa de mi abuelo. Recuerdo que estuve jugando mucho tiempo con ella y cuando me acordé que tenía que volver ya eran casi las 7. Me despedí de mi amiga y me fui. Para volver tenía que pasar por un camino que estaba entre 2 colinas no tan altas, pero por alguna razón me daba miedo cruzar por ahí. Mientras cruzaba recuerdo que sentía que me observaban y más miedo me daba porque ya casi no había luz del día. En un momento escuché un silbido, un poco escalofriante desde una de las colinas. Me di la vuelta pero no logré ver a nadie, ya que era campo y estaba lleno de árboles. Seguí caminando y volví a escuchar que me silbaron. Y entonces comencé a caminar más rápido porque estaba muerta de miedo. En eso me dio curiosidad, entonces volví a mirar. Cuando me di la vuelta recuerdo ver a una silueta negra parecida a la de un hombre con un sombrero. Era muy alto, como de 2 metros. Él empezó a correr hacia mí.
y entonces yo también empecé a correr. Mientras corría sentía que cada vez esa cosa estaba más cerca. Un poco antes de llegar a la casa de mi abuelo, sentí que ya no estaba detrás mío, entonces me detuve. Llegué a la casa y le conté a mi abuelo. Luego de eso recuerdo haber escuchado esos silbidos por varios días seguidos. La siguiente historia me la ha mandado Dulce y dice: soy de la Ciudad de México, mi historia comienza de esta forma. Cuando tenía 13 años e iba en tercero año de la secundaria en 1998, mi mamá acostumbraba a poner una ofrenda o altar cada 2 de noviembre, que era el Día de los Muertos. Una vez estaba sola en la cocina y vi que una sombra en forma de cabeza se dibujaba entre la pared y la mesa, lo cual me pareció extraño, pues las veladoras no estaban adheridas a la pared, y la boca de dicha sombra se movía lentamente. Este fenómeno duró alrededor de 7 segundos. En fin, me resultó curioso y enigmático. La siguiente historia es de Emily y dice lo siguiente: esto me pasó hace unas 3 semanas aproximadamente. Yo me había quedado hasta muy tarde despierta haciendo tarea. Recuerdo perfectamente que cuando terminé de hacer las tareas eran las 12:35 am. Empecé a recoger mis cosas y llevarlas a mi habitación. Recuerdo que cuando llegué no pude contener un grito al ver el rostro de una niña asomarse por mi ventana. Su rostro era de piel clara y deshidratada. Sus ojos eran miel y su pelo castaño. Después de haber gritado, mi hermana fue corriendo hacia mí y estoy 100% segura que también vio el rostro, ya que me jaló el brazo y me llevó a su habitación, donde estuvo rezando por mí. Estuve escuchando lamentos y llantos toda la noche, por lo cual aún estoy algo asustada y perturbada. La siguiente historia es de Carla y dice: hace algunos años mis hermanos y yo estábamos en casa de mis abuelos, porque mis padres tenían que trabajar varios días fuera. Las primeras noches todo fue muy bien, contamos incluso historias de terror. Una noche, mientras contábamos historias que nos habían sucedido que no tenían explicación, escuchamos la puerta del cuarto de mis abuelos. Nosotros nos levantamos a mirar en el pasillo por si mis abuelos habían salido de la habitación para decirnos algo, pero allí no había nadie. Por lo cual entramos en su habitación y ellos estaban dormidos. Volvimos a sentarnos en las camas de la otra habitación, pero pasados 5 minutos escuchamos un golpe bastante fuerte y seco. Nos levantamos de las camas sobresaltados y cuando volvimos a mirar en el pasillo, había un gran agujero en la pared. Mis hermanos y yo nos asustamos mucho y nos encerramos en la habitación echando el pestillo. Esa noche se siguieron escuchando cosas muy extrañas y apenas pudimos dormir, porque cuando intentábamos dormir escuchábamos un susurro en la puerta. Pero la voz no era conocida, porque era la voz de un niño pequeño. Dijo algo así como: apagad las luces. Nosotros pegamos un grito del miedo que nos dio la situación, y después de eso mis abuelos asustados tocaron a la puerta para ver qué nos pasaba. En cuanto abrimos les dijimos muy deprisa y asustados lo que nos había sucedido. Nuestros abuelos reconocieron enseguida la situación, pues a ellos también les había pasado y habían tenido que arreglar la pared varias veces. Nos contaron la historia de su casa. Anterior a ellos, allí vivía una gran familia que estaba muy unida. Tenían una hija de 8 años y un niño de 4 años. Un día, cuando ambos jugaban, la niña quiso cortarle el pelo, y cuando su hermano se movió rápido, le clavó las tijeras en el cuello y acto seguido el niño falleció. Sus padres se fueron de allí, pero dejaron a su hija abandonada en la misma casa donde se había producido el asesinato. Años después la casa se reformó y mis abuelos la compraron. Esta es nuestra historia. Espero verla por YouTube. La siguiente historia la ha enviado Daniela y dice: hola querida Beth, nuevamente, porque ya me ha enviado alguna historia anteriormente. Este caso voy a contarte qué ocurrió en mi casa en la cual vivo actualmente con mis hijas. Todo sucedió hace aproximadamente unos 10 años, cuando hacía unos meses me había mudado ahí. El terreno en el cual fue construida mi casa hace muchos años era plantaciones de cañas y limones, y cerca de la misma encontraron fosas donde arrojaron muchos cuerpos que hicieron desaparecer en la época de la dictadura en Argentina. Mi casa es completamente nueva, nosotros la hicimos junto a mi marido. Cuando recién nos mudamos yo tenía a mis niñas muy pequeñas, una de 5 añitos y la otra de apenas meses de nacida. Siempre sentía y veía cómo sombras pasaban de una habitación a otra en cualquier momento del día. Las cosas se movían de lugar sin explicación, y en muchas oportunidades amanecía con moretones en mi cuerpo, sin siquiera haberme golpeado. Lo más terrible de todo fue cuando un día estaba en el comedor con mis 2 pequeñas, una de ellas en el colchecito y la otra jugando delante mío, cuando de repente de una de las habitaciones salió volando un peluche a la cocina. Quiero aclarar que el pasillo es bastante largo, de aproximadamente unos 5 metros. Fue tan grande mi susto que no sabía qué hacer. En ese momento mi hija mayor me dice: mami, son las señoras que viven en el fondo de la casa,
quieren que vaya a jugar con ella. En ese momento yo con todo mi carácter y mi fuerza me levanté enojadísima. No dejaría que nadie molestara a mis hijas. Les di la orden de que se marcharan ahora mismo de mi hogar, que no permitiría que se acercaran a ellas. Agarré una virgen con agua bendita que tengo y comencé a rezar y a pedirle a mis padres que ambos ya están con Dios, que me ayudaran a cuidar y proteger mi hogar, que protegieran a sus nietas, que los necesitaban más que nunca. En ese momento sentí un alivio en mi casa. Lo que fuera que estaba ahí se había marchado. No muy lejos aún puedo ver las sombras que atraviesan el fondo de mi casa como se paran detrás de la piscina. No me molestan y espero que siempre se queden ahí fuera de mi hogar. Wow, esta historia increíble. La siguiente historia me la ha mandado Mary Chey y dice: soy de Barcelona y hoy vengo a contar una historia que ocurrió en unas colonias. Es un viaje de fin de curso, pero no es del último año, sino que es algo de final de curso. Quedarse en un hotel o en algún otro sitio, resort, con el colegio a pasar las noches. Todo empieza hace unos 3 años, ahora yo tengo 11 y medio, pero en ese entonces tenía 9, recién cumplidos. Tenía un grupo de amigas. Fue una noche que me marcó de por vida. Las colonias eran 3 días y 2 noches. El primer día, o sea, la llegada, fue fantástico como nos recibieron. Estábamos al lado de la playa y al otro lado de la montaña. Estábamos en un bungalow. Si alguien no sabe lo que es, pues un bungalow. Es una cabaña de madera. Bueno, la primera noche fue la que nos dejó a todos marcados de por vida. La noche empezó muy tranquila, todo bien, todo perfecto. Y todo muy tranqui, todo muy ok. Qué bien se está aquí. Pero cuando iba pasando el tiempo eran como las 3 de la mañana y solo las chicas se habían quedado dormidas. El resto, que éramos 4 chicas más, estábamos despiertas y empezamos a oír ruidos por todos lados, como si gente tocara las paredes de nuestro propio bungalow. No podía dormir con tanto ruido, hasta que pasaron como 2 horas que estábamos escuchando esos ruidos. En un momento se escuchó una ventana abriéndose y cerrándose dentro de la cabaña. Esa cabaña, las ventanas solo se podrían abrir por dentro, y todas las ventanas y puertas estaban cerradas, no había corriente de aire. Y de repente se escuchó un golpe muy fuerte. Todas me señalaron a mí para que fuera, fui y todo estaba igual. Desde ahí no podíamos dormir. No pudimos tranquilizarnos, y esa noche nos dejó marcadas de por vida. La siguiente historia me la ha mandado Yune. Tengo 16 años y vivo en un valle pequeño de Navarra. Lo que te voy a contar no es tan fuerte como para un vídeo, pero me gustaría compartirlo contigo. Desde que yo era pequeña llevan pasando cosas paranormales en mi casa. No muy fuertes, pero no muy agradables, aunque ya me voy acostumbrando poco a poco. Lo que te voy a contar me lo contó mi padre hace poco, porque sacamos el tema de historias paranormales. Por cierto, hasta ese día que me lo contó yo creía que había sido un sueño, ya que me pasaba todas las noches. Todo empezó un día normal en el que yo me fui a dormir. A eso de las 2 o 3 de la mañana me levanté para ir al baño. El baño está al final del pasillo y mi cuarto está al lado. Cuando salí al pasillo, en el techo había una especie de mono con pelo azul, con unos zapatos rojos con cordones verdes que estaban sueltos y la cara deforme mirándome fijamente. Me asusté y entré corriendo a mi cuarto y grité «Aita», que es papá en euskera. Mi padre vino y le conté lo que había visto. No me hizo mucho caso y me dijo que habría sido un sueño. Eso pasaba noche tras noche y mi padre seguía diciéndome lo mismo. Hasta un día, que estábamos los dos en mi cuarto antes de acostarme. Mi padre salió de mi habitación y yo lo seguí con la intención de ir a la cocina para beber agua. Al principio del pasillo me paré mirando al techo. Mi padre se dio cuenta y me dijo «¿Qué estás mirando?» Y yo le respondí asustada «Es el monstruo que veo todas las noches». Mi padre empalideció y yo fui corriendo a la cocina. Una vez en la cocina bebí agua y entró mi padre y me dijo «¿Lo has visto ahora?» Y yo todavía asustada le dije que sí. Me quedé con él un poco en la cocina porque me daba miedo volver, y al minuto me preguntó que a ver si sabía lo que el monstruo quería. A lo que yo le respondí que no. Entonces me dijo mi padre también ha tenido experiencias paranormales y está más familiarizado a este tema, que la próxima vez que lo volviera a ver, por mucho miedo que me dé, le pregunte a ver qué quiere. La próxima vez que le vi, le pregunté qué quería, y me señaló sus zapatos, específicamente sus cordones. Quería que le ayudase a atarse los cordones. Le ayudé y desde entonces no ha vuelto a aparecer. Como te he dicho, antes yo creía que esto era un sueño, y de lo que me acuerdo era de lo que veía, de todo lo demás no. Tengo muchas experiencias paranormales, pero no son tan fuertes como esta. Por cierto, esta historia no es anónima, así que puedes decir mi nombre. Ya hasta aquí las historias paranormales de hoy. Muchas gracias por mandarme vuestras historias paranormales. Me encanta siempre leerlas.
Si quieres salir en la próxima parte, o sea, tú no, sino tu historia, mándamela mandármela a este correo y la leeré en las próximas partes. No olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal si te ha gustado este vídeo. Seguirme en mis redes sociales que voy a dejar por aquí o por aquí, o por aquí o por aquí o por aquí. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!